hay casas gigantescas de libros, ¿no? Productoras de libros, editoriales, etcétera, y de pronto uno piensa que alguien a quien le publican demasiado es muy bueno y es muy brillante, es por bueno y por brillante. Y de pronto encuentra unos escritores que han publicado una o solamente dos cosas que son muy buenos, pero que no tuvieron, no sé si el contacto, el conecte o la capacidad económica para pagarle a una editorial y para que le den a conocer su obra. Quisiera preguntarte por tres cosas que pudieran hacerle daño a la literatura pura, a esta que se hace sin afán de lucro, a esta literatura que se hace por el gusto de contribuir a la formación de identidades regionales, esta que se hace para hacerle bien al pueblo. ¿Cuáles de las prácticas le hacen daño? El tema de la finalidad de lucro de estas grandes casas editoriales, los compadrazgos, el secuestro por parte de mafias intelectuales de estos espacios que pudieran ser plataformas para que se incentivara a más personas acá, pues, del pueblo a publicar o dónde tú identificas que está el punto de quiebre. Bueno, yo agregaría a esto que también está la voluntad del escritor ya muy metido en sí mismo, en que no quiere ninguna de estas cosas. Hay escritores que incluso se han negado a publicar, porque también se han constreñido a una literatura ya muy personal y dicen, bueno, pues estamos en contra de todo. Estamos en contra de la masa, estamos en contra de la política, estamos en contra de muchas cosas. Y en ese sentido, pues bueno, encontramos a movimientos diferentes como el movimiento Dada, que terminó devorándose a sí mismo y que después derivó en el superrealismo o surrealismo, como lo han querido traducir, y que terminó también impactándose con el comunismo, ¿no? Entonces, hay muchos factores que inciden en por qué un autor determinado no es leído, no es conocido, no es referido. Hay que hablar del caso más emblemático, quizá, que es el de Franz Kafka. Franz Kafka pues se negó a publicar nada y dejó incluso instrucciones de que se quemara toda su obra. Aquí hay también un asunto muy teatral, porque él la hubiera podido quemar, pero decidió hacer esta recomendación y pues no la quemó, no la llevó ahí y la aventó a las llamas, ¿no? Entonces, pero conocemos esa parte también un poco para crear el mito del escritor puro. Yo creo que en diferentes momentos, en diferentes etapas de la historia de la literatura, sí te puedes haber cruzado con algún tipo de silenciamiento, pero la literatura tiene la característica o la particularidad de que es subversiva, que es indócil, no se constriñe a ningún tipo de escuela ni de pensamiento. Yo diría incluso que los mayores escritores, las mayores escritoras, han sido precisamente aquellas figuras que han estado libres de cualquier ideología, incluso libres también de militancias, de partidismos, de consignas sociales o filosóficas, etcétera. Estoy pensando, por ejemplo, en Baudelaire, pienso en Rimbaud, pienso aquí también en algunos escritores que estuvieron fuera de consignas y que se tallaban las manos mientras ellos iban inoculando ciertas narrativas y los demás los iban tomando. Estoy pensando, por ejemplo, en Emilio Uranga, que fue precisamente el personaje, el escritor, el filósofo, que se encargó de crear esta narrativa del nacionalismo que tanto cacareó el PRI, que tanto presentaron López Portillo, antes Echeverría, Díaz Ordaz, y detrás de toda esta narrativa había un escritor muy enloquecido que era Emilio Uranga y que terminó abjurando de todo esto y de él mismo y que terminó loco en una casa y es uno de nuestros más vigorosos filósofos y talentos literarios. Entonces, él podría haber
le hubiera podido pedir a cualquiera de sus asesorados, presidentes de la República, que le publicaran toda su obra, o lo que él considerara en ese momento que era su obra, pero no lo quiso. Los repudiaba, trabajaba para ellos, pero los repudiaba, se burlaba de ellos, entonces era su modus vivendi.